continuación vamos a realizar los ejercicios de la parte 4 del proyecto final de estadística. Comenzaremos por el ejercicio 5, que nos dice: una clase de segundo año de la universidad tuvo los siguientes puntajes en un examen de español. Aquí vemos la tabla de los puntajes no ordenados y lo que nos pide en el inciso A, que es el primero que vamos a realizar, nos pide elaborar una distribución de frecuencia de los puntajes no agrupados con un intervalo de I. A continuación vemos que vamos a tener que organizar cada uno de los puntajes. En la tabla anterior nos mostraba que el puntaje más alto era 98 y el puntaje más pequeño era 45. Entonces, como nos dice que vamos a realizar el listado con un intervalo de 1, vamos a listar cada uno de los intervalos empezando desde el 98 hasta el 45 sin saltarnos ningún número. Entonces, ya que tenemos la lista de cada uno de los datos, a continuación, en la siguiente columna vamos a revisar la frecuencia de cada uno de los datos. En la tabla de los puntajes no agrupados nos menciona que hay un 98 y luego no hay 97, no hay 96, no hay 95 y 94 hay 2. Ok, así nos vamos a ir con todos buscando cada uno de los puntajes. Cuando no exista alguna repetición de algún puntaje o después de ya no exista, pues vamos a poner 0 y vamos a ir contándolos. Eso es la primera parte. A continuación, el siguiente inciso dice: conforme una distribución de frecuencia de los puntajes agrupados con alrededor de 15 intervalos, vamos a enlistar tanto los límites aparentes como los límites reales de cada intervalo. Entonces, vamos a hacer uso de las fórmulas que ya conocemos. Observamos aquí en esta tabla de todos los puntajes que el puntaje mayor es 98 y el menor es 45. Sabiendo esto, vamos a primeramente sacar el rango, que el rango se saca el puntaje mayor, que es 98, menos el puntaje menor, que en este caso es 45. Vamos a hacer la resta y nos da un resultado de 53. Con esto seguimos con el paso número 2, que vamos a sacar el intervalo. Entonces, la fórmula para sacar el intervalo es igual a el rango, que son 53, entre el número de intervalos deseados, que en este caso el ejercicio nos pide que sean 15. Entonces, esta operación nos da un resultado de 3.5. Como ya sabemos, para lograr el decimal nos pide que redondeemos, entonces lo vamos a hacer a 4. Siguiendo con el orden, vamos a hacer el paso 3, que es sacar los criterios para enlistar los intervalos. Entonces, sabemos que el criterio A es utilizar el puntaje menor, a empezar a enlistar los intervalos del puntaje menor, o el criterio B, que el intervalo, que en este caso es 4, pueda ser un divisor del puntaje menor, que en este caso es 45. Entonces intentamos sacarlo. El puntaje menor, que es 45, lo dividimos entre el intervalo es 4, nos da un resultado de 11.25. Entonces, este criterio por el momento no puede ser. Entonces, lo que vamos a hacer, podemos buscar un número un poco menor que este y ver si es posible. Entonces, si del 45 nos vamos a 44. Entonces, 44 lo dividimos entre I, que es 4, nos da un total de 11. Entonces, este sí puede ser utilizado como criterio para poder realizar los intervalos. Entonces, vamos a poder empezar a hacer el listado de los intervalos que están aquí. Primeramente nos pide que analicemos los aparentes. Entonces, los aparentes son los que conocemos, los datos reales. Entonces, empezamos desde el 44 y vamos a ir sumándole cada uno de los 4 intervalos. Entonces, empezamos en el 44 y es como
como si hiciéramos una recta numérica, empezando con datos del 44, 45, 46 y 47. Este tiene un ancho de 4 intervalos. Y vamos a ir enlistando así sucesivamente con cada uno de los datos hasta llegar al 98, que es el número más grande. En este caso vamos a seguir enlistando cada uno de los intervalos, llegamos hasta el 99. Y ya tenemos nuestros intervalos y los límites aparentes. La siguiente columna nos pide los puntajes o los intervalos, los límites reales, tanto inferiores como superiores. En este caso, para poder enlistarlos, tenemos que conocer primeramente el aparente. Aquí tenemos un intervalo que va de entre 44 a 47. Entonces, el límite real, vamos a buscar qué datos existen entre estos números y vamos a irnos media décima abajo, que es el límite inferior real, y el límite inferior real, que sería media décima arriba. Entonces, entre este intervalo sería el límite real inferior, sería 43.5, porque nos iremos media décima hacia atrás, y 47.5, que nos damos media décima arriba, y esos serían los límites reales. Entonces, así nos iremos con cada uno de los datos hasta arriba, y igual también vemos que en el 96, que es el número, el último de los datos, vemos que es un 96 a 99, en ese caso sería media décima abajo, sería 95.5, y media décima arriba nos iríamos con el 99.5, y así se sacarían cada uno de los límites reales, tanto inferiores como superiores, siempre teniendo en cuenta que se va a tomar media décima arriba y media décima abajo. De esta forma vamos a continuar con la resolución del problema 10. Vamos a resolver el problema 10, donde nos dice que los siguientes puntajes muestran la cantidad de peso perdido en libras por cada cliente de una clínica dedicada al control de peso durante el año pasado. Bueno, aquí podemos ver claramente que nos muestran estos puntajes, donde sabemos que n es igual a 78 porque son 78 datos los que tenemos ahí presentados. Son 78 en esta tabla, 78 clientes cuyo peso perdido fue pues, registrado. Y únicamente vamos a resolver este inciso, es el inciso A, donde nos pide bosquejar una distribución de frecuencia de puntajes agrupados con alrededor de 10 intervalos. Y bueno, para lograr eso, vamos a pasarnos por acá. Aquí tenemos que tomar en cuenta que pues tenemos únicamente 78 datos. Y el primer paso que vamos a llevar a cabo es sacar el rango. ¿Cómo se saca el rango? Pues bueno, sabemos que el rango se saca mediante el producto de restar el puntaje mayor menos el puntaje menor de los 78 datos. En este caso, de acuerdo a la tabla que mostramos al principio, 60 es el puntaje mayor y 7 es el puntaje menor. El rango entonces nos daría un resultado de 53. El siguiente paso que vamos a realizar es saber el intervalo. Para sacar el intervalo de esta tabla de frecuencia, lo que tenemos que hacer es colocar el rango y dividirlo entre el número de intervalos que deseamos. En este caso, como mencionamos anteriormente, deseamos una tabla con alrededor de 10 intervalos. Entonces se hace la resolución que es 53, que es el rango, sobre 10. Aquí lo estoy mostrando. Y nos da un total de 5.3. Lo que buscamos aquí es que no nos dé números con decimales, o sea, tiene que ser divisible. Entonces, aquí lo que hacemos es redondear. Redondeamos a 5 cerrado. Y el siguiente paso que vamos a hacer es buscar. Vamos a buscar el límite inferior. ¿Cómo va a iniciar nuestra tabla? Entonces, lo que
tenemos dos criterios. El criterio A nos dice que podemos iniciar desde el puntaje menor y el criterio B que el intervalo es igual, debe ser igual o debe ser divisible entre I. Entonces, cuando dividimos 7 entre 5, pues no nos da un número decimal, no puede ser divisible. Por lo tanto, en este caso, decidimos que es mejor iniciar desde el número 5, porque cuando iniciamos también del número 7, nos damos cuenta que en la frecuencia tenemos un 0 y eso es algo que no podemos trabajar con ello porque la tabla pues estaría dañada. Entonces, proseguimos a hacer esta resolución. Mm, mm, Listo. Iniciamos en el 5, tenemos el intervalo, el ancho del intervalo es de 5 unidades. Tenemos el 5, iniciamos en el 5, aquí lo tenemos. 5 cuenta como 1, 6 cuenta como otra unidad, 7 otra, 8 y 9. En total tenemos 5 unidades en el ancho de ese intervalo. Entonces, del 5 al 9 es nuestro primer intervalo. Del 10 al 14, nuestro segundo intervalo. Y en cada uno de esos intervalos, que nos da un total de unos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 intervalos. Tenemos 12 intervalos. Entonces, lo siguiente que hacemos es pues buscar la frecuencia. ¿Cuántos datos tenemos que están incluidos en el primer intervalo? Es decir, el primer intervalo estamos delimitados del 5 al 9. ¿Cuántos datos o puntajes en bruto tenemos en la tabla que están en ese rango? Tenemos aquí 3 datos. En el intervalo de 10 a 14, 8. De 15 a 19 tenemos 16 intervalos. De 20 a 24 tenemos 18. De 25 a 29 tenemos 12. Y de 30 a 34 tenemos 6. De 35 a 39, 5. De 40 a 44 tenemos 4 datos. De 45 a 49 tenemos 2. De 50 a 54 tenemos 2 datos también. De 55 a 59 tenemos solo 1. Y por último, de 60 a 64, que es el último intervalo, solo tenemos un dato. Y bueno, de esta forma es como logramos solucionar la tabla de frecuencia, haciendo primero los intervalos y después identificando en esa tabla los datos. Bueno, lo que hicimos para facilitarlo podríamos tomarlo como una opción, es acomodar de menor a mayor todos estos 78 datos para que el conteo sea más fácil. Usualmente, para no equivocarnos, hacemos una tabla, bueno, una marca de conteo en la que registramos cada uno de sus puntajes en el intervalo en el que deben de estar. Y bueno, con esta parte, el problema 10, bueno, de esta forma lo resolvimos. Muchas gracias. Ok, ahora yo explicaré el problema número 15 y realizaré el inciso A, donde nos pide una distribución de frecuencia con 10 intervalos. Primero nos muestra una tabla con 64 puntajes en bruto. Esto, lo que tenemos que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Después, ya ordenados, los tenemos así, donde podemos ver que 1.0 es el puntaje menor y 3.8 es el puntaje mayor. El primer paso sería encontrar el rango. ¿Cómo lo encontramos? Pues tenemos que hacer una resta del puntaje mayor menos el puntaje menor. En este caso es 3.8 menos 1.0, lo cual nos da 2.8. El siguiente paso sería formar los intervalos y la fórmula es el rango entre el número de intervalos deseados, el cual es 2.8 entre 10 intervalos que son los que se necesitan. De resultado nos dará 0.28. Este resultado lo redondearemos a 0.2, que de esto irán nuestros intervalos. Hay dos criterios para saber el ancho de los
para saber con cuál intervalo comenzar, que el criterio A dice que el límite inferior de los intervalos contiene el menor puntaje, o sea 1.0. Y el criterio B, que es el límite inferior, es divisible entre I. Aquí sería, el límite inferior es 1.0 entre 0.2, lo cual nos da 5. Nos guiaremos con el criterio A, ya que en el criterio B nos da 5 y si podemos observar no tenemos ningún dato con número 5. Ok, ahora con esto ya podremos formar nuestra tabla de frecuencia, donde iremos formando los intervalos. Recordemos que el intervalo menor es 1.0 y ya que la recta irá de 0.2 es 1.0, 1.1. Y así nos iremos con todos los demás. Y donde terminaremos con nuestro puntaje mayor, que era 3.8. Muy bien, ahora para sacar la frecuencia tenemos que saber cuántas veces es que se repite durante estos datos. Del 1.0 al 1.1 solamente hay un dato. Del 1.2 al 1.4 hay 3. Y así nos la iremos contando con todos. Ok, y así es como formamos nuestra tabla de frecuencia. Gracias.